Hola, ¿qué tal, alumnos del curso de After Effects? Ahora vamos a proceder a la cuarta lección, el cuarto vídeo tutorial, pues después de haber aprendido pues un poco nociones básicas de After Effects, cómo manejarnos por la interfaz, algunas herramientas. Luego en un segundo tutorial aprendimos un poco el manejo del gestor de capas y lo que es la línea de tiempo, los fotogramas clave. Aprendimos los fotogramas clave que van a ser importantísimos a lo largo de las siguientes lecciones. Y luego en el tercer tutorial pues vimos un poco las capas de formas, algunas animaciones preestablecidas y bueno, y en este cuarto tutorial lo que vamos a aprender a utilizar es pues las máscaras, los modos de fusión, los modos de luma, de mate, todo esto que sirve, digamos, para componer una animación, un vídeo más detalladamente. Entonces, las máscaras, para aquellos que conozcáis un poco Photoshop, pues veremos en qué consiste hacer una máscara, o bien con capas de formas, o bien con la pluma, que nos resultará mucho más efectivo. Y luego pues igual veremos los modos de fusión. Todo esto, ya os digo, es un poco heredado del Photoshop. Si sabéis utilizar los modos de fusión en Photoshop, pues los sabréis utilizar aquí porque básicamente son los mismos, o por lo menos están los más importantes, los que se usan en el 90% de las ocasiones. Y luego vamos a ver, pues bastante importante igual, las opciones de luma y de mate, que son unas formas de hacer máscaras basándose en objetos y en luces y demás. Entonces, bueno, primero ahora vamos a ver un poquito detalladamente las herramientas de máscaras y los modos de fusión y algunos ejemplos muy sencillos. Y luego, pues lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que haremos lo que se llama hoy en día el efecto de doble exposición. En lo que se hace es componer una imagen con varias capas. Las capas tendrán sus distintos modos de fusión, sus distintas iluminaciones, de tal forma que nos quede una composición muy interesante. Hoy en día se usa un montón y está muy de moda. Lo puso de moda la serie True Detective con su cabecera. Está aquí. Como veis, pues eso, o sea, por ejemplo, aquí utiliza una máscara para recortar al hombre y va fundiendo, pues digamos, dos fotos o vídeo y foto y va componiendo imágenes bastante sugerentes, la verdad. Como veis aquí, pues por ejemplo, igual tenemos la silueta de una persona y justo aquí en la cabeza pues aparece una fábrica, ¿no? Y, y pues el resultado es muy llamativo. Muy llamativo. Aquí, por ejemplo, tenemos la silueta igual de una persona entera que lo que hace es que nos deja ver a través de esa silueta pues un vídeo que tenemos aquí detrás, ¿no? Y así pues toda la cabecera, ¿no? La verdad es que tuvo muchísimo éxito en su día, ha recibido varios premios y aunque parezca algo muy difícil de hacer, que no vamos a restarle que tenga complejidad porque esta está muy detallada y muy cuidada, es un efecto, digamos, bastante sencillo de hacer para luego los resultados tan profesionales que obtenemos, ¿no? Bueno, pues eso, aquí son más ejemplos y más ejemplos de cómo pues modos de fusión se convierten en unas cosas, cómo juegan unas capas con otras. Aquí yo en la tele de Castilla-La Mancha, en donde trabajo, hice un ejemplo pues para promocionar el cine de western, algo que quedó así, que obviamente no es el mismo la misma calidad, pues porque lo otro es una productora grande que traje, pero como veis pues uso las mismas técnicas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tengo
la silueta de un caballo en la que le tengo integrado una montaña justo en la parte de arriba. Dentro hay como una especie de vídeo y un pájaro. Luego en esta pues tenemos la silueta de Clint Eastwood en la que podemos ver la nariz, pero como se va borrando su cara y nos deja ver aquí pues como unas nubes, unas montañas. Bueno, ¿no? Veis un poco lo que digo. Bueno, pues en este tutorial, aparte de aprender a utilizar las máscaras, los modos de fusión, lo que vamos a hacer es intentar hacer algo parecido a esto. Vamos a intentar hacer simplemente una de las partes, por ejemplo, esta del caballo, ¿vale? Tenéis todo el material necesario para hacer este ejercicio y para poder ir siguiendo este tutorial, pues según lo vayáis viendo y lo vaya haciendo yo con vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo parecido a eso. Muy bien. Bueno, pues ya lo siguiente que vamos a hacer es trabajar aquí en el After Effects, ¿no? Entonces, como lo primero que quiero que veáis es las máscaras, bueno, pues para ello lo que voy a hacer va a ser importarme un archivo, una foto que me pueda valer para esto. Por ejemplo, me voy a importar una textura de papel, ¿vale? Entonces, bueno, yo me voy a crear una composición. Como ya vimos, aquí hay diferentes formas de... Me voy a crear con un color de fondo negro. Y bueno, pues con estas dimensiones yo creo que me vale simplemente para ver los ejemplos, ¿vale? Esta rejilla que veis aquí de cuadrados no es otra cosa que, digamos, el fondo. Lo que pasa es que lo puedes poner de color negro o simplemente dejarlo transparente para que sepas que no hay nada detrás. Pero vamos, se suele dejar así en negro muchas veces. Bueno, pues vamos a coger esta textura de papel y ya pues vemos lo que tiene. Simplemente pues una textura de papel. Me voy a importar otro archivo para que podamos ver, aquí me voy a importar un vídeo, para que podamos ver el efecto, ¿no? de las máscaras, ¿vale? Entonces aquí tengo un vídeo, pues eso, del Gran Cañón. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este vídeo lo voy a coger, le voy a poner ahí abajo, ¿vale? Lo voy a hacer más pequeñito para que se quede así cuadrado en nuestra ventana de composición. Y bueno, y pues entonces tenemos por un lado nuestra capa de textura y nuestra capa con un vídeo, una imagen y un vídeo. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser las máscaras. ¿Cómo hacer una máscara o qué es una máscara? Bueno, pues obviamente una máscara significa pues que nos vamos a quedar con una parte de la imagen que tenemos, vamos a crear una forma y que solo esa forma sea lo visible de nuestra capa. A ver, para explicarnos mejor, por ejemplo, hay capas, se pueden hacer las capas o bien de formas geométricas, como están un cuadrado, un círculo, un polígono, una estrella, o bien podemos hacer máscaras con la pluma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer, quiero quedarme solo con un círculo de esta textura que vemos aquí. Entonces, pues, ¿qué hago? Voy a seleccionar el círculo, ¿vale? Y le voy a hacer una textura, una máscara. Entonces, seleccionamos la capa a la que queramos hacer la máscara y con la opción del círculo y la capa seleccionada, pues venimos aquí y le hacemos un círculo del tamaño que nosotros queramos, por ejemplo, así. Si queréis mantener proporciones, pues le tenéis que pulsar el Shift para que se quede el círculo perfecto, ¿vale? Entonces, soltáis y como veis, pues ya tenéis una capa a la que le hemos realizado una máscara de círculo y entonces ya solo tenemos ese círculo, ¿vale? Si desplegamos el menú de la capa, pues veréis que aparte de la opción de los atributos de la capa que siempre tenemos, ahora nos aparecen los atributos de la máscara, ¿vale? Que hemos creado. Pues desplegamos para ver un poquito mejor las distintas. Entonces, lo primero que tenemos es la opción de la máscara,
que bien la podemos poner que sume, es decir, que la forma que nosotros hacemos como máscara sea la que permita ver la imagen, pero también lo podemos hacer que reste, que sería el inverso. Entonces, donde nosotros hemos puesto la máscara, no se vería y el resto sí. Así, por ejemplo. Y así, pues varias opciones, ¿vale? Se suele usar sumar y restar porque las otras opciones ya son más para jugar con otras máscaras, con otros elementos. Bueno, yo por pronto lo voy a dejar en sumar, ¿vale? Porque quiero quedarme solo con ese círculo. Entonces, si yo ahora modifico la capa, por ejemplo la escala, pues se modificará todo, ¿vale? Se modificará la capa y la máscara. Por ejemplo, lo voy a dejar así, voy a hacer una especie de sello. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Entonces, si volvemos a las opciones de la máscara, pues tenemos el calado de la máscara, que es una opción muy importante y que vamos a trabajar mucho, sobre todo para integrar unas imágenes en otras, está muy bien, ¿sabes? Porque lo que hace es desenfocar los bordes de tal forma que el corte entre una cosa y otra no sea tan brusco. Por ejemplo, cogemos y hacemos así, ¿lo veis? Se va desenfocando y entonces va quedando mucho más integrado. Puede que no nos interese y lo queramos dejar así a modo sello, por ejemplo, y que se note. Luego tenemos la opacidad de la máscara, que como veis, pues es una opacidad simplemente en el que, pues cuanto menos, si llegamos a 0 no se verá nada, a 100 se ve entera la máscara. Y la expansión de la máscara es, una vez que nosotros hemos creado esta forma de círculo, a lo mejor nos interesa que se vea más de lo que... No hacerlo más grande o más pequeño como veíamos, sino que nuestra máscara sea más grande, por lo tanto nos deje ver más de la imagen a la que le hemos aplicado la máscara. Si lo veis, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo y así hasta el final de la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Pues como veis, esto también con esta herramienta y con esta herramienta se juega muchísimo a la hora de trabajar con máscaras, porque es una forma muy fácil de modificar la máscara y conseguir resultados, la verdad, bastante interesantes, ¿vale? Bueno, pues esa es, digamos, una forma básica de crear una máscara. Si la queréis quitar la máscara, pues la quitáis. Y aquí tenemos, recordar, nuestra imagen de textura. ¿Qué decís ahora? Pues le voy a hacer ahora una estrella. Pues con la capa seleccionada y con la opción ahí de la estrella, te vienes. ¿Qué es lo que pasa con la estrella? Que la estrella tiene unas opciones un tanto complicadas. Entonces, puedes hacer así y manejar los distintos controladores de la estrella, pero vamos, podéis dar un doble clic y te creará la forma de la estrella y pues volvemos a lo de antes. Puedes hacer más pequeño, más grande o modificarlo. Si por ejemplo tenéis aquí la máscara y lo que queréis es mover la máscara solo, no la capa, sino la máscara, pues lo que tenéis que hacer es seleccionar la máscara aquí y moverlo con las teclas. O darle doble clic sobre uno de los vértices estos que veis aquí. Entonces se nos pondrá una rejilla. Entonces esa rejilla ya la puedo mover yo pues para que me quiero quedar con esta parte de la máscara. Quiero que la máscara sea así de pequeña y me quiero quedar con esto de aquí, ¿vale? Y luego pulsáis Enter y se hace. Ya os digo, hay muchas formas de trabajar las máscaras. Incluso ya os digo, pues, las puedes rotar. Luego las puedes hacer un poquito más así. Y luego coges y te lo llevas todo pues aquí. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar con máscaras geométricas, máscaras pues con unas formas ya predefinidas, ¿no? Pues le voy a quitar la máscara y la voy a dejar por aquí, ¿vale? Os digo, si queréis hacer, pues puedes hacer una máscara de estrella, pero y luego le puedes añadir otra máscara más, por ejemplo, aquí, una máscara de círculo, ¿vale? Y luego dices, y es que aparte le quiero añadir una máscara de cuadrado.
¿vale? Como veis ahí, pues las máscaras tienes una máscara que es la estrella, otra máscara que es el círculo, lo veis ahí que está como seleccionado, y otra máscara que es el cuadrado. Estas máscaras pues puedes jugar con ellas, puedes poner y aquí ya sí que puedes jugar con otros modos. Si por ejemplo le das a intersecar, pues se te quedará entre la de arriba y la de abajo, pues solo esa parte. ¿Lo veis? Donde coinciden las dos máscaras. Pero bueno, esto ya es un poco... Normalmente con una o dos máscaras por imagen vamos sobrar. Lo demás es hacer un poco por demás. Yo incluso preferiría, si voy a aplicarle máscaras a una misma imagen, preferiría duplicarme la imagen y a cada una tener su máscara para poder controlarlo bien y que no sea mucho lío, ¿no? Y luego, bueno, pues y luego tenemos la opción de hacer la máscara con la pluma. ¿Vale? Que la pluma lo que hacemos es generar nosotros la forma, no una forma prediseñada, sino... Entonces, esto suele ser lo más eficiente y lo más acorde a los resultados que queremos obtener, ¿no? Entonces, pues bueno, con la máscara, con la capa seleccionada y con la opción de la pluma, pues coges y vas generando tú tu dibujo con la pluma. La pluma trabaja igual que para generar capas de formas o trabaja igual que en el Photoshop, es decir, trabaja con vectores de posición lo que definen curvas, que definen, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo lo hago así, luego me vengo y lo hago así, voy así girando pues para conseguir, digamos, la forma que quiera. Aquí me apetece conseguir una forma de anacardo, pues así, o de judía, pues así se hace, ¿no? Luego dices, no, es que yo quiero conseguir una forma, pues, o solo me quiero quedar con esto de aquí, con un palito, ¿no? Pues haces así y ya lo tienes. Se te queda esa la máscara y igual que las otras máscaras, pues tiene las opciones de calado de máscara, expansión de máscara y todas estas cosas que están muy bien, ya os digo, para trabajar. Pero bueno, eso básicamente la forma de hacer las máscaras. Quizás un poco de primeras dices que sencillo, pero en el trabajo de máscaras está pues conseguir unos resultados óptimos de verdad, ¿no? Si queréis me puedo importar otro archivo, el del caballo, por ejemplo, otra foto, para que veáis un poco el caballo este, que es un archivo PNG que ya nos viene con canal de transparencia. Pues si yo lo pongo aquí y lo hago más pequeño, pues igual puedo decir, me quiero quedar solo con la cabeza del caballo, ¿vale? Entonces, pues me bajaría así el caballo y le haría una máscara con la capa seleccionada. Y con la pluma, por ejemplo, pues me quedaría solo con esta parte de aquí. Aquí tenemos la cabeza del caballo con nuestra máscara. Lo bueno que tiene haberla hecho con la pluma, que por ejemplo nos crea vértices, y entonces yo esto luego lo puedo mover y pues ya y ajustar la máscara como yo quiera. Es decir, no es que me gusta más así, pues eso ya a gusto de cada uno, ¿no? Y pues ahí pues podemos jugar con los modos de fusión, digo, con las opciones de la máscara, por ejemplo, el calado. Como veis, lo que os decía, del calado. Aquí simplemente ya dándole un poquito, y que no tiene obviamente la imagen, es un poco extraña de un caballo ahí. Pero como veis, el modo de fusión, al desenfocarlo, lo que hace es un degradado que nos integra muchísimo más la imagen en el fondo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto ahora lo veremos mejor en el ejemplo práctico que os decía de parecido a True Detective. ¿Vale? Bueno, pues lo siguiente que vamos a ver son los modos de fusión. Los modos de fusión no es otra cosa que cómo se comportan, cómo se comporta una capa respecto a la otra en función de los modos que le podemos poner aquí, ¿vale? Entonces, eh, esto se utiliza un montón y la verdad es que conocer los modos de fusión y saber utilizar los modos de fusión es lo que te puede llevar a un trabajo
de una calidad óptima a un trabajo un tanto tosco y sin mucha integración. Entonces el modo de fusión, pues simplemente, pues bueno, mira, yo me voy a bajar aquí una capa. El modo de fusión afecta a esta capa y en relación a todas las capas que haya por debajo, ¿vale? Voy a hacerme más pequeño el caballo para que veáis lo que hablamos. Entonces, si yo le aplico a este caballo un modo de fusión, dependiendo del modo que le apliquemos, se comportará de una forma u otra con respecto a la capa de abajo. Entonces, bueno, hay varios modos de fusión. Está, bueno, aquí lo normal. Estos que tienen que ver con las sombras y con oscurecer, con las partes oscuras. Esto que tiene que ver más con las luces y las iluminaciones. Y esto, pues igual es una mezcla de las dos, de luz, iluminación, y luego bueno, hay muchísimas opciones que muchas veces lo más óptimo es probar diferentes modos porque es muy difícil saber de antemano qué es lo que va a hacer. Hombre, hay algunas básicas que vamos a aprender aquí y que son las que más se utilizan casi siempre, ¿no? Entonces, pues mira, simplemente vamos a pulsar y vamos a aplicar un modo de fusión, por ejemplo. Vamos a aplicar multiplicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que os decía, se oscurecía. Por lo pronto las partes que están negras se quedan negras porque es lo que tiene el modo multiplicar. Y luego lo que hace es, en función de los tonos que tiene, esto que es más oscuro pues deja pasar menos la luz, esto que es más claro deja pasar más la luz. ¿Vale? Entonces se ve lo que hay detrás. ¿Lo veis? Así como se integra una cosa con la otra. Bueno, este es el modo de multiplicar. Luego, por ejemplo, tenemos, les digo, esta es la zona de oscuridades, esta es la zona de luces. Entonces, si aquí, por ejemplo, le damos a añadir, lo que vamos a ver es que las partes más claritas, igual que añadir o pantalla, tal, lo que hace es permitir que la luz entre el modo de fusión es sumándole luz, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos aquí que nos da unos diferentes resultados, ¿no? O sea, y luego, por ejemplo, está el modo superponer, que pues lo que hace es como una doble exposición, ¿vale? Va sumando, superpone una imagen a otra. No es que ni que reste iluminaciones ni que sume oscuridades, simplemente que lo superpone. Entonces, hay millones, ¿vale? Bueno, millones, hay muchas, unas 5 o 6 por cada apartado. Las que más se utilizan son multiplicar, añadir y pantalla, superponer y luego algún tipo de luz. El resto, bueno, pues mira, pues por ejemplo, si le damos a tono, el efecto que nos consigue es muy extraño, no me gusta. Si le damos a saturación, lo que hace es saturar y tampoco me gusta mucho. Si le damos a luminosidad, pues como veis, en las partes donde hay luminosidad, en la capa de abajo, se deja ver, pero cuanto más luminosidad va perdiendo la capa que tenemos aquí abajo, pues esta se ve con menos color. Bueno, o sea, deja pasar, se queda en blanco y negro y deja pasar. Bueno, como veis, ahí pues te cambia los colores, diferencia. Como veis, hay muchos modos de fusión y el truco está en saber emplear en cada momento el que más nos interesa. Ya os digo que los tres campos más importantes son este de aquí, perdón, lo voy a poner normal, ¿vale? Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Jugando con estos tres obtendremos unos resultados magníficos que nos darán, pues, nos darán unos efectos, la verdad, bastante impresionantes. Por ejemplo, voy a hacer una capa de forma, voy a hacer un círculo rojo, ¿vale? Para que veáis también las capas de formas, obviamente todo tiene un modo de fusión. Entonces, pues yo le puedo aplicar aquí un modo de fusión que digamos,
pues le voy a decir multiplicar, ¿vale? Entonces ya esto me va haciendo un efecto más interesante. Entonces, por ejemplo, me va oscureciendo ahí en unos tonos anaranjados. Ahora, por ejemplo, le quiero hacer una estrella de color verde. Le voy a poner aquí y le voy a poner otro modo de fusión que va a ser, por ejemplo, pantalla. Como veis, se nota poco porque esto ya tiene mucha luz, pero bueno. Y obviamente dos objetos entre sí que también tengan modo de fusión, pues actúan entre ellos. Aquí obviamente el orden de los factores altera el producto porque no es lo mismo tener una cosa que tenga el modo de fusión pantalla encima que una cosa que tenga el modo de multiplicar encima, ¿lo veis? Cómo va creando distintos efectos. Y esto, por ejemplo, o sea, a la hora de tintar una imagen es una forma correcta de hacerlo. Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer un cuadrado de color, yo qué sé, así anaranjado o azul, un azul, y le hacemos un cuadrado, ¿no? Todo un cuadrado. Y de repente a esto le aplicamos multiplicar y lo que nos va a hacer es tintar toda la imagen de azul, azul oscurito. Si le damos a, por ejemplo, a pantalla, pues igual nos lo tintará, pero con más luminosidad. Y si le damos a superponer, pues un algo intermedio en el que vaya saturando unas cosas u otras. Como veis, es la forma, digamos, más sencilla, rápida y efectiva de darle tinte a una imagen, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros tenemos esta imagen del cañón de Colorado y lo que queremos es acentuar los rojos, dar una potencia de rojos. Entonces, pues cogemos, nos hacemos un cuadrado rojo y le damos a multiplicar y el resultado que obtenemos, pues ya lo veis. Luego, a lo mejor le puedes dar más oscurecer o vas probando modos y hay algunos que de repente te gustará más que otro. Dirás, mira, este me va gustando más o este. Dices, no, me gusta multiplicar, pero lo quiero todavía más rojo. Entonces te vienes aquí, seleccionas el color y te vienes por aquí y le seleccionas el color, ¿vale? Entonces ahora tenemos esta capa que con el modo de fusión nos da ya un tono. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues jugando con la que hablábamos antes, ahora lo que podemos hacer es aplicarle a esta capa una máscara y le vamos a hacer una máscara de un círculo. Tener cuidado a la hora de hacer máscaras en capas de formas porque hay que tener aquí seleccionado esta opción, que es la opción de crear una máscara. Si no, por defecto lo que nos crea es otra forma dentro de la misma capa de formas, ¿vale? Yo le creo un círculo, como veis no hace nada porque lo que ha hecho es yo crearme otra forma, que es lo que no quiero yo eso. Yo quiero ahora mismo una máscara. Entonces, ¿qué me va a venir? Pues me va a venir aquí al centro y pulsando Shift y Control o Command, pues la voy a hacer que crezca desde el centro, ¿vale? Entonces, esta máscara, voy a poner en modo ninguno, tenemos una capa de color rojo que lo que nos está haciendo con el modo de fusión es darnos un filtro rojo muy interesante en nuestra imagen. Y ahora le hemos creado una máscara. Y esta máscara, por ejemplo, le voy a poner que lo que haga sea restar. Entonces me resta eso. Entonces ya tengo aquí una cosa, la verdad, bastante interesante, que nos va dando un efecto curioso, ¿no? Entonces, pues podemos abrir las opciones de la máscara y lo que ya hablábamos antes, integrarlo un poquito más así. Lo desenfocamos, le damos calado a la máscara, incluso le damos un poquito de expansión. ¿Vale? Jugamos con la expansión y se nos queda pues una cosa así. Que como veis, pues ahora que dices, no me gusta la máscara, se la borramos y nos quedamos con nuestro filtro, que le podemos decir aquí filtro rojo. Le cambiamos el nombre y le ponemos filtro rojo y ya lo tenemos ahí perfectamente. Si incluso si queremos cambiar el color para que sepamos bien qué es lo que es, pues mira, filtro rojo.
como veis afecta a la capa y es muy curioso, ¿no? Lo tenemos. Bueno, pues ya hemos visto por un lado las máscaras, hemos visto los modos de fusión y ahora lo que vamos a ver va a ser los lumas y los mates, ¿vale? Que como veis aquí tenéis una cosa que se llama mate de seguimiento y aquí es donde se trabajan los lumas y los mates. Voy a volver a bajarme mi caballo, ¿vale? Que como veis, pues si lo pongo debajo del filtro, le aplicará el filtro, pero el filtro ahora para este ejercicio me lo voy a quitar, ¿vale? Porque no es lo que lo vamos a ver mejor con el caballo, ¿vale? Y vamos a poner también, pues la capa esta de textura la voy a poner aquí de fondo, detrás. Si visualizamos esto veremos que la tenemos aquí de fondo, para que ahora veáis el efecto bien cuando se le aplique el luma a esta capa de Gran Cañón, ¿no? Vale, entonces los lumas y los mates pues es una forma de hacer máscara, pero en vez de hacer nosotros la máscara, dibujarla o con un modo de fusión, lo que vamos a aplicar para hacer la máscara es una de las capas. O sea, es decir, le voy a aplicar a esta capa de Gran Cañón una máscara con la forma de la capa de arriba, de caballo, ¿vale? Entonces, tenéis aquí estas opciones, si lo desplegáis pues veréis, ahora mismo está sin ninguna, le puedo poner mate alfa, que ahora veremos, mate alfa invertida, mate de luminancia invertida. Vale, ¿qué significa eso? Entonces, como veis, siempre es con la capa de arriba. Si yo, por ejemplo, se lo quisiese aplicar a esto, me aparecería aquí mate alfa con el Gran Cañón. O sea, siempre es aplicándole lo que tiene la capa de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues mira, si yo le aplico mate alfa, lo que va a hacer es que de esta capa de Gran Cañón solo se va a ver aquello que esté justo debajo, o sea, aquello que coincida con la capa del caballo. Es decir, yo le doy mate alfa al Gran Cañón con la capa del caballo ahí y lo que hace es, ¿lo veis? El caballo desaparece, la imagen, pero se me queda su silueta, que es la que coge la capa del Gran Cañón para generar como una máscara, ¿vale? Yo si muevo el caballo, se moverá la máscara. Si muevo la capa del Gran Cañón, se moverá lo de atrás. ¿Vale? ¿Lo veis qué interesante? Esto es muy útil porque muchas veces, digamos, o sea, si yo le quisiese crear al Gran Cañón una máscara como la del caballo, imaginad lo que tardaría en dibujarme esta máscara, una barbaridad. Sin embargo, yo tengo ahí la forma del caballo, le pego ahí un mate y solo me queda esa forma, ¿no? Luego tenemos lo invertido, que pues obviamente lo que hace es borra la parte donde está el caballo, que aquí ahora no, lo que nos deja ver es la textura que tenemos debajo, y nos deja ver todo lo demás que no está el caballo. Es decir, si yo muevo esta capa, la de Gran Cañón, pues veréis, ¿no? Entonces, simplemente, pues lo que nos hace es igual una máscara, pero como lo que hablábamos antes, hay veces que se puede sumar y hay veces que se puede restar, pues digamos, esto suma la forma del caballo, esto resta la forma del caballo, ¿vale? De repente, si no queréis nada, pues le decís que sin nada y visualizamos otra vez el caballo. Ya os digo, es muy útil a la hora de trabajar con las capas y cómo mezclarlas entre sí. Es muy útil. Y luego, por último, tenemos aquí los mates de luminancia y mate de luminancia invertida. El mate de luminancia, ¿qué es lo que hace? Pues igual, te genera una máscara en función de la capa de arriba, pero ahora no va a ser donde aparezca, donde esté el dibujo, sino ahora va a ser en función de la iluminación que tenga ese dibujo. Entonces, si yo, por ejemplo, a este le aplico un mate de luminancia con el caballo arriba, pues se me va a ver aquí, vais a ver que ya los efectos empiezan a ser más complejos, ¿no? Entonces, como veis, en las partes más iluminadas del caballo, que son estas de aquí, al aplicarle a la capa de Gran Cañón mate de luminancia, lo que hace es dejarme ver
por donde las partes más iluminadas de la capa de arriba. Sin embargo, las zonas que están en negro, pues no se ve la capa de Gran Cañón. ¿Lo veis? Me genera una máscara y se ve la capa de textura. Si yo le aplico a esto invertido, pues me lo hace al revés. Las partes que son negras del caballo dejarán ver un poquito más y las partes que son claras, pues menos. ¿Sabes? Se va haciendo así. Entonces, estos modos de fusión y estos modos de mate y tal, lo suyo es ir trabajándolos para ver un poco, ir probando. Es más un ensayo, prueba, error que otra cosa, porque así es como mejor vamos a aprender trabajando con ello, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto lo más importante de este tutorial, que eran las máscaras y los modos de fusión. Es lo que yo quería que quedase claro, que tenemos las máscaras por aquí y los modos de fusión por aquí, y luego los mates que están aquí y que son muy importantes y que habrá que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues después de hecho esto, voy a borrarme... Bueno, me voy a dejar aquí el material este, porque lo que voy a hacer va a ser importarme el material que os he dejado para hacer el tutorial. Me falta el horizonte western, que es una capa de Photoshop, por lo tanto me la voy a importar como una composición. Luego tengo el caballo, tengo la textura. Me voy a los vídeos y ya tengo el del Gran Cañón. Me voy a poner el de los pájaros y unas partículas ya generadas previamente. ¿Vale? Me lo importo todo. Y bueno, pues para ser un poquito más ordenado, a esta la vamos a llamar composición western, que va a ser nuestra composición definitiva. Y luego nos vamos a hacer una carpeta en la que pongamos material, ¿vale? Ser ordenado es bastante importante, porque los proyectos van creciendo y creciendo y creciendo. El suyo es tener todos con su nombre y en carpetas y todo metido bien, ¿no? Entonces tendremos nuestra composición western, que ahora mismo está vacía, y luego el material, ¿vale? Que tenemos aquí. ¿Qué es lo que queremos conseguir con ahora, en este caso? Bueno, pues es algo, ya os he comentado, algo parecido a esto de aquí, a esta composición del caballo, ¿vale? En el que vemos pues la forma de un caballo, una montaña, vemos aquí la silueta del caballo, como dentro de la silueta del caballo tenemos el vídeo del Gran Cañón, luego unos pájaros que van por aquí volando, las partículas que vemos por aquí y bueno, y la montaña, ¿no? Entonces vamos a hacer algo parecido a esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Pues es un fondo, y para eso pues yo creo que lo más indicado será poner la textura de papel, ¿vale? Entonces, textura de papel, si vemos en sus atributos, pues podemos bajarle la escala, y a mí, por ejemplo, al ser una imagen así en vertical, pues preferiría tenerla rotada, ¿vale? Entonces, pues yo, por ejemplo, lo voy a rotar 90 grados para que se me quede en horizontal, y ahora sí, pues la voy a hacer de grande de tal forma así, ¿vale? Y ya tengo ahí mi textura. ¿Qué es lo que pasa? Que la textura está muy presente. Yo no quiero que esté tan presente. Entonces, lo que voy a hacer va a ser bajarle la opacidad. Pero, como de fondo tenemos el color de la composición, que es negro, y no nos gusta, lo que vamos a hacer va a ser crearnos un nuevo sólido. Entonces, nos creamos un nuevo sólido y le vamos a poner un color pues bastante neutro, parecido incluso al de la textura, ¿vale? Porque lo que quiero es rebajar la textura. Entonces me voy a quedar con su color y lo que quiero es rebajarle un poco la textura. Entonces, bueno, pues me genero una forma así, ¿vale? Y la pongo debajo. Entonces, lo vais viendo, ya lo que quiero es quedarme solo, digamos, con unos puntitos. Me sigue pareciendo muy amarillo esto, por lo tanto lo que voy a hacer va a ser modificarla en configuración de sólidos. Entonces, pues aquí voy viendo, y lo veis, si aquí lo manejo, pues ya voy viendo cómo me va quedando las cosas. Y ya más o menos así un color muy pálido, y la capa, pues le he puesto, la textura la he puesto a un 35% de opacidad. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Por ejemplo, le subimos la opacidad y vamos a hacer lo que hemos estado viendo, los modos de fusión. ¿Aquí qué modo de fusión le podemos aplicar? Pues
Vamos a ver, por ejemplo, qué tal queda un superponer. No me termina de convencer mucho. Vamos a ver un multiplicar. Este tono me gusta más, el tono. Y ahora lo que voy a hacer va a ser bajarle la opacidad. Bueno, como veis, ya se va viendo menos. Le he metido un modo de fusión y así voy consiguiendo. Que aún así quiero todavía retocar el color un poquito más, pues me vengo a la configuración del sólido y vamos retocando un poquito el color. Lo voy a hacer más así, más naranjado. O sea, anaranjado, ¿vale? Si lo ponemos así, pues lo podemos hacer más oscuro. De acuerdo. Por ahora nos vamos a quedar con una cosa así. Incluso con algo menos de presencia de la máscara, que para ello lo que hago es bajarle la opacidad. Bueno, como veis, ya tengo una imagen de fondo que me puede valer perfectamente y con esta ir empezando en nuestra composición. Bueno, como veis, tenéis un archivo que es el caballo, que ya es un PNG con canal alfa, por lo tanto no tiene fondo, lo he recortado para que lo tengáis así, trabajéis más sencillo. Entonces pues nos lo vamos a bajar aquí igual. Lo voy a poner encima de la textura, ¿vale? Entonces el tamaño es grandísimo. Yo solo quiero quedarme, digamos, pues con una parte del caballo. Me gustaría quedarme, lo veis aquí, pues una cosa así, ¿vale? Nos vamos a quedar del caballo con una cosa así. Vosotros lo movéis hacia donde lo queráis. Pero ¿y qué es lo que quiero hacer del caballo? Pues me apetece quedarme solo, digamos, con una parte del caballo. Entonces lo que voy a hacer va a ser una máscara, que también lo hemos aprendido. Lo que pasa es que no le vamos a aplicar una máscara en forma predefinida, sino que la vamos a hacer nosotros porque lo que queremos es quedarnos con una parte específica, no hacerle un círculo. Entonces, por ejemplo, pues aquí vamos a empezar la máscara, aquí que no hay nada, y la vamos a ir haciendo así. Y aquí, donde va a empezar la cabeza, pues vamos a mover así los vectores de tal forma, ¿vale? Que se me quede así, 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 por todos lados. Y entonces se me queda eso así. El corte es muy feo. El corte es muy feo. Me gustaría suavizarlo un poco. ¿Qué hacemos? Nos metemos en las opciones de la máscara y esto lo difuminamos un poquito. ¿Que queremos ajustar los vértices de la máscara? Pues le bajamos las cosas así y se nos va a quedar una cosa más óptima, ¿vale? Como veis ya tenemos el caballo, le hemos aplicado una máscara para que solo se nos quede eso. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que encima de eso tiene estas montañas, ¿no?, del desierto. Entonces estas montañas del desierto, que las tenemos aquí en nuestra capa, pues igual está recortado, ¿lo veis? Esta de aquí no tiene fondo, o sea, si os metéis dentro de la capa, pues lo veréis que es esta, la capa 1, ¿vale? Entonces volvemos a nuestra composición y esta capa 1 pues la podemos poner aquí encima, ¿vale? Y ya vamos teniendo varios elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues la vamos a hacer más pequeñita y la vamos a voltear horizontalmente. ¿Cómo se voltea horizontalmente un elemento? Pues simplemente cogemos la opción de la escala, que la podemos sacar con el atajo de teclado de la S, muy importante los atajos de teclado, y pues quitarle el ancla que tiene, porque si no nos va a hacer siempre lo mismo, quitarle el ancla que tiene y ponerle un menos delante del valor de las X. Entonces si le pones ahí un menos, se nos quedará así. Otra vez le voy a poner el ancla para que ya nos vuelva a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, las montañas a mí me gustan como quedan ahí así. O sea, si lo veis en el caballo, está como metido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a aplicar? Pues igual le vamos a hacer una máscara para solo quedarnos con la montaña y esta parte de aquí, pues no nos quedamos con ella. Entonces, pues cogemos y le aplicamos una máscara a esto, de tal forma que solo se nos quede eso. Como vais viendo, pues ya la cosa va empezando a tomar forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover el caballo
y todo lo voy a mover un poquito más para acá. Las montañas me las voy a hacer un poquito más grande. Y me lo voy a llevar a tal que ahí, ¿vale? Como veis, ahora cuando he movido el caballo, pues la máscara que le había hecho el caballo para la cabeza, pues por aquí digamos que se ha quedado corta. Entonces pues simplemente muevo los puntos de la máscara y ya pues se queda más grande. Volvemos a nuestra capa de las montañas y pues lo que os decía antes, quiero que se integre. Aquí se nota un corte muy feo. ¿Cómo integramos? Pues con el calado de la máscara. Vamos calando y como veis ya se va moviendo. Entonces voy a seleccionar la máscara y lo voy a meter un poquito más, así, y lo voy a todavía calar un poquito más. Y como veis, de repente la espalda del caballo parece que se integra perfectamente con la montaña, ¿lo veis? Y simplemente he usado, por ahora no he usado modo de fusión, es simplemente con las máscaras del caballo y de la montaña consigo que se quede bastante bien. Puedo seleccionar las dos cosas y moverlo un poquito pues para ver cómo va quedando. Así, lo vamos a dejar así, ¿no? Que se empieza a ver el cuello, ya es bastante llamativo. Como veis, ya nos va quedando algo más curioso, algo bastante curioso. Entonces, ¿qué es lo que yo haría ahora? Pues como veis aquí, el caballo lo que hace es lo que hablábamos antes de el caballo lo que hace es una máscara para que se vea la imagen esta del Gran Cañón. Entonces, pues vamos a coger la imagen del Gran Cañón y la ponemos aquí. Es muy grande, la vamos a hacer más pequeñita, más o menos del tamaño de la composición, lo veis aquí, los límites. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues meterla, digamos, dentro de la forma del caballo. Y para eso, me diréis, ¿y cómo hago eso? Pues acordáis con los modos estos de mate, nos dejaba ver solo lo que teníamos arriba o solo lo que teníamos en la capa de arriba. Entonces, me voy a coger esta capa y me la voy a poner debajo del caballo. ¿Vale? Ahora mismo está así, que no tiene mucho sentido, pero si yo ahora aquí le cojo y le aplico un mate alfa, solo se va a ver dónde está el caballo. Y ya empiezo ahí a tener alguna cosita diferente. Entonces, pero aún así, como veis, sigue siendo un poco tosco y a mí me gusta más, pues voy a avanzar así el vídeo un poquito. Bueno, no. Así, me gusta que se vea el cielo. Así. ¿La veis que la máscara la capa del Gran Cañón va por aquí? Pues más o menos, ¿vale? Eso es lo que yo quiero obtener ahí. El cielo este que se ve aquí, pues incluso un poquito más así, ¿no? Y a este vídeo, para que se integre mejor, pues ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a aplicar un modo de fusión. Y le voy a poner, por ejemplo, multiplicar. Entonces ya se me va quedando ahí más integrado, digamos, con toda la forma de abajo. ¿Que queréis ponerle superponer? Pues le ponéis superponer. Pero en este caso, como veis, queda yo creo bastante mejor el modo de fusión de multiplicar. Pero como veis, pues aquí yo creo que todavía se nota mucho el corte. Eso yo creo que es que mejor que el alfa, lo que vamos a hacer va a ser aplicarle un mate de luminancia. ¿Vale? Un mate de luminancia... O no. Hombre, el mate de luminancia lo que veíamos antes es... Pero no, nos vamos a quedar con el mate alfa, ¿vale? Pero para que no nos provoque este corte tan grande, lo que vamos a hacer va a ser aplicarle una máscara. Que lo que va a hacer va a ser difuminar. Entonces, ¿cómo le puedo aplicar la máscara? Pues mira, aquí lo que voy a hacer va a ser... Quiero que esta parte de aquí arriba se me difumine un poco y no se vea tanto como aquí, que como veis esta parte está como más difuminada.
Entonces, le voy a hacer una máscara. ¿Y cómo hago la máscara? Pues selecciono la capa y con, por ejemplo, una máscara cuadrada le voy a hacer, y ahora lo recortaré, le voy a hacer así. Desde ahí no, desde aquí. ¿Vale? Así. Y ahora en las opciones de la máscara, pues igual le voy a dar calado para que no sea tan duro. Hago así. ¿Vale? Y ya voy teniendo ahí algo diferente. Está claro que esto va cogiendo color, ¿no? Entonces, por último, lo que le vamos a añadir va a ser, por ejemplo, pues unas partículas que ya me vienen, ya están hechas. Entonces, estas partículas las voy a poner arriba. Como veis, las partículas, pues bueno, son muy grandes. Igual voy a bajar el tamaño hasta ahí, hasta que se quede en los límites de mi composición. Al ser un vídeo ya creado, pues el vídeo tiene una capa negra debajo y las partículas que son claras encima. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer o qué es lo que tengo que hacer para que se me vean las partículas y se me vea también lo que tengo abajo? Pues aplicarle un modo de fusión. ¿Y qué modo de fusión quiero aplicar en este caso? Pues obviamente quiero aplicar el modo de fusión no que me quede con la oscuridad, sino que me quede con la luz y me quite la oscuridad. Entonces, si le doy a añadir, mirad lo que va a pasar. Se va a quitar las zonas negras y se van a quedar solo las iluminadas. ¿Lo veis? Aquí puedo, pues, a lo mejor ponerle pantalla para que no sea tan... ¿Lo veis la diferencia? En este es como más vivo. Me gusta más pantalla, por ejemplo, que lo difumina un poquito más. Y aún así le voy a bajar un poquito la opacidad, la transparencia. ¿Vale? En las opciones aquí, pues le bajo un poquito la transparencia. Como veis, esto ya va cogiendo un color pues bastante llamativo. Es que, por ejemplo, aquí, pues tenemos lo que es el viñeteado, que es muy interesante, está más uniforme de color, pero eso se hace con capas de forma, digo, capas de ajuste, perdón. Entonces, por ejemplo, podemos jugar, voy a coger la capa del caballo, ¿vale? Y me la voy a duplicar y me la voy a poner aquí arriba, ¿vale? Tengo el caballo así, que antes lo único que estaba utilizando el caballo era como mate alfa para el vídeo del Gran Cañón. Pero ahora me apetece coger unas partes del caballo. Entonces, recordad que este caballo tiene una máscara. Se la voy a quitar y me voy a quedar solo con mi herramienta de pluma. Le voy a hacer otra máscara. Y lo que voy a hacer va a ser quedarme con esa parte de la cola y con las patas. Para eso me vengo por aquí y cierro aquí la máscara. Entonces, tengo la cola y las patas. ¿Lo veis? Entonces, yo si ahora esto de aquí le doy un modo de fusión, por ejemplo, multiplicar, y le aplico en la máscara, lo calo un poquito, mejor una cosa así, pues ya voy teniendo unas partes. Por ejemplo, la cola me gusta mucho como queda. Así, incluso lo voy a dejar así para que se vea bien. Ahí la cola me gusta muchísimo como queda. Le puedo cambiar, al caballo pues otro modo de fusión, dejamos, pero no, yo creo que este es el suyo, ¿vale? Bueno, como veis es un poco combinar las capas, hacerle máscaras, o sea, no es una fórmula estándar, sino que es simplemente ir probando, ir jugando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle este viñeteado tan interesante que nos aparece por aquí y que nos puede dar un empaque mayor, ¿vale? Entonces, ese viñeteado no es otra cosa que una capa negra a la que se le ha aplicado una máscara. Es como lo que veíamos antes del tinte, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer una capa nueva sólida negra y le vamos a aplicar una máscara circular para hacer ese viñeteado. Podemos hacer nosotros el círculo con la capa seleccionada y la forma del círculo. Podemos hacerle un círculo así y luego recordar en la
aquí en la máscara darle a restar, nos quedaremos una cosa así. Ahora manejaremos las otras opciones de la máscara. Más o menos es lo que queremos, un viñeteado, una viñeta. O bien, muy eficaz y muy sencillo, cuando queremos hacer máscaras con formas geométricas, pues si vosotros le aplicáis, tenéis el círculo y le dais 2 veces aquí, lo que nos va a hacer es, esa máscara nos va a hacer un círculo perfecto, vamos, un óvalo en este caso, porque nos va a hacer una máscara del tamaño de la composición. Es decir, si yo le aplico aquí 2 veces el círculo, me hace esto, un óvalo que va desde cada punto de nuestra composición, ¿vale? Si selecciono el cuadrado y le doy 2 veces, pues me lo hace entero, ¿vale? Pero no, en este caso queremos el círculo. O si seleccionase la estrella y le doy 2 veces a la estrella, lo que me hace es una estrella de máscara, ¿vale? Pero no, lo que queremos es el círculo, pues entonces le aplicamos 2 veces el círculo. ¿Qué es lo que queremos? Que oscurezca los bordes, no el centro, por lo tanto restamos la máscara. Y ahora en las opciones de la máscara, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vosotros ya sabéis, calar la máscara para integrarlo mucho más. Lo calamos así, de tal forma que nos vaya haciendo ya nuestra viñeta bien. Y si acaso, pues la expandimos un poco porque no me gustan estos bordes tan negros. E incluso la hacemos un pelín menos oscura, ¿vale? Yo creo que esa viñeta está bastante bien y es parecido a esto que nos crea aquí. A esta viñeta le podéis poner igual un modo de fusión que nos va a probar otra cosa. Por ejemplo, si damos a superponer, nos genera este naranja. Oye, que a mí me gusta. Fíjate, no sabía muy bien qué iba a obtener, pero probando el modo de fusión veo que esto me gusta, ¿vale? Entonces ya vamos teniendo algo muy interesante. Y ahora ya pues lo que podemos jugar es, igual que antes, a meterle un filtro para que nos lo iguale todo de color. Y el filtro, como os acordáis, por ejemplo, pues igual que se puede meter a través de efectos, se puede meter una capa con un modo de fusión. Entonces, por ejemplo, yo le quiero dar ese tono azulado que tiene esta composición, ¿no? Entonces, pues para ello lo que voy a hacer va a ser añadirle una nueva capa. En este caso va a ser una capa azulada, así, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner debajo de la viñeta, porque la viñeta sí que quiero que se mantenga en negro. Y a esto pues ahora le voy a aplicar un modo de fusión. Y ya me va aquí tiñendo las cosas. Entonces, pues le puedo poner un superponer. Y mira, qué tono nos ha conseguido con el modo superponer, un tono así rojizo. La verdad es que es muy bonito. ¿Cómo podemos ajustar? Pues si ahora queremos cambiar el color a esto, pues simplemente en la configuración de sólidos, pero ya con el modo de superponer que nos gusta como el efecto que genera, pues vamos a configurar el sólido. ¿Y cómo configuramos el sólido? Pues le cambiamos aquí el color. Y fijar qué curioso, está en azul y nos genera un tono rojo. Lo llevamos a un tono verde y mirar lo que nos va a generar. Es como amarillo. Es lo que os comentaba, los modos de fusión, al mezclar distintos colores, no sabes muy bien lo que vas a obtener, pero sabes un poco hacia dónde quieres ir y cuáles son los métodos más eficaces para llegar. Luego esto ya, obviamente, pues se puede tratar pues con capas de ajustes y algo que nos dé un resultado óptimo. Yo, si queréis, mira, pues para que veamos, y ya para finalizar el tutorial, le voy a añadir una capa de ajuste y le voy a dar una serie de efectos para que veáis unos efectos de corrección de color, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, unos efectos como puede ser el tono y la saturación. No me gusta que tenga tantos colores. Entonces lo que voy a hacer, tantos colores diferentes. Entonces lo que voy a hacer es bajar en la saturación y que me lo deje más en gris, simplemente con un tono. Si cojo esta capa y la muevo aquí, ¿qué voy obteniendo? Pues esta capa de ajuste lo que hace es desaturarme todo esto, y esta capa que le habíamos puesto, que era un cuadrado, un sólido, pues de repente le hemos hecho el modo de fusión y ya tenemos el azul. Va cogiendo. Le podemos bajar un poquito así la transparencia
y ojo, ya se va apareciendo bastante. Eh, a la capa esta de ajuste que tenemos aquí, pues le podemos aplicar unos niveles, siempre muy recurrentes. Entonces, pues podemos empastar más los negros y darle un poquito más de luz, ¿vale? Como veis, la capa de ajuste afecta a todo lo que está por debajo. Si esta capa la ponemos aquí, el resultado nos varía, porque ya el tono este se ve. Entonces, bueno, vamos consiguiendo una serie de efectos bastante interesantes. A mí así, la verdad es que me gusta cómo queda, ¿no? Me parece que está bastante bien integrado la montaña con esto. Entonces, bueno, ya os digo, esto es un poco probar. Eh, ahora decís, es que quiero hacer la viñeta esta un poquito más oscura, porque no me gusta pues recordar que en las máscaras habíamos cambiado la opacidad. Podemos hacerlo un poquito más oscura o cambiar el modo de fusión y dejarlo normal. Y lo tenemos así. Simplemente pues le bajamos la opacidad y se nos queda así con ese oscurito. Las opciones son infinitas, tanto con los modos de fusión como con las máscaras como con los mates. Esto conviene que lo probéis antes de las clases presenciales porque lo vamos a emplear bastante, porque como veis el efecto es muy atractivo, y yo básicamente aquí lo que he hecho ha sido, hombre, yo sé cómo funcionan las herramientas y cómo se trabaja, pero básicamente he ido probando distintos elementos, he ido pues viendo cómo queda. Pero si queréis para terminar, un ejemplo más de cómo afecta los modos de fusión, pues por ejemplo, imagina que ahora cojo esta textura y la pongo aquí arriba, y a esta textura simplemente le aplico un modo de fusión, digamos, que sea multiplicar. Pues ahora ya tenemos otra cosa. Antes teníamos eso y ahora tenemos esto. Es lo que os digo, los modos de fusión, las máscaras y todo eso, pues genera al final unos resultados que pueden dar, vamos, pueden variar muchísimo. Esto si yo lo previsualizo, aquí va a ir un poquito lento, pero bueno, pues como veis tenemos aquí debajo el vídeo que se va moviendo, las partículas a las cuales le aplicamos los modos de fusión, ¿vale? Entonces es pues bastante agradecido este sistema, ¿no? Y la verdad es que el After Effects es un programa muy agradecido porque con poco consigues unos resultados magníficos. Como veis, pues, mira, por ejemplo, así es como nos iría quedando, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Por ejemplo, que queréis darle un poquito más de movimiento a las cosas, pues ya usamos los fotogramas clave que hemos aprendido antes. Entonces, pues, por ejemplo, el caballo, lo que es la silueta del caballo, la vamos a mover. Entonces, o las montañas que están arriba las vamos a mover, ¿vale? Más que el caballo, pues las montañas. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a los atributos y la posición le ponemos un fotograma clave ahí, y aquí le ponemos el fotograma clave y lo movemos, así. O sea, es como que se van moviendo. Entonces, si ahora le doy otra vez a previsualizar, veremos que tenemos el vídeo por un lado, que nos genera un movimiento bastante sugerente dentro de la silueta del caballo. Las partículas que están por toda la pantalla igual le van dando bastante movimiento a nuestra composición. Y luego estas montañas de aquí, que antes estaban quietas, ahora le hemos dado un... hemos hecho que varíe su posición, ¿no? Entonces, moviéndose unas poquitas cosas y con los modos de fusión y las máscaras, pues obtenemos resultados. Lo veis como las montañas aquí parece que se van. Bueno, pues yo creo que con esto deberíais saber utilizar, por lo menos en qué consisten las máscaras, los modos de fusión, los lumas, los mates, y para poder ir empezando a ir a probar pues con este material que yo os he dejado, hacer algo parecido a esto. Mm, cuanto más probéis, cuanto más inquietos seáis y busquéis un poco el, el resultado más óptimo que queréis vosotros, pues al final os quedarán resultados magníficos.
Vale, pues yo creo que esto es todo por este tutorial. Espero que os haya gustado y que os sirva bastante para aprender lo que se llama en After Effects y en el mundo del vídeo y del cine la composición, que es componer mediante diferentes elementos y conseguir unos resultados interesantes. Y ya os digo, como veis, no en lo que hablábamos antes de la cabecera de True Detective, pues aquí mira, vamos a analizar un par de cositas y vemos qué es lo que tiene, para que veáis que no es más de lo que os he explicado yo. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es la silueta de una persona. Veis, aquí están los labios, esto es el cuello. Entonces está la silueta puesta como mate de un vídeo que tenemos debajo, que es un vídeo cenital de unas fábricas. Entonces, la silueta de la cabeza nos deja ver eso. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos medio hombre en el cual le han aplicado una máscara para que solo se vea esa mitad, y a esa máscara lo que le han puesto es un paisaje así, con unas plantas y una fábrica torcido, y lo han integrado con el calado que hablábamos antes, de tal forma que lo veis que queda como bien integrado, pero que no tiene mucho más. Es el personaje en una máscara y otra imagen integrarla. Aquí igual un luma mate. Aquí por ejemplo es claramente un modo de fusión. Aquí claramente es un modo de fusión que le han aplicado a la cara, al vídeo de la carretera sobre una cara. Entonces, donde están las sombras, esto de por aquí, no se ve. Sin embargo, donde está más iluminado y tal, pues sí se ve. La nariz, aquí se ve la nariz. ¿Lo veis? No tiene más. Es así de sencillo, ¿vale? Y esto por sí, igual lo que hablábamos antes, una silueta blanca con una imagen dentro, y luego pues aquí le pueden añadir partículas o texturas como le hemos añadido nosotros, ¿vale? Bueno, pues como os decía, eso es todo. Ya la próxima serán unas clases presenciales y allí espero poder resolver todas vuestras dudas y empezar a hacer algún proyectillo pues bastante interesante, que yo creo que este True Detective y de la doble exposición es bastante interesante, ¿vale? Venga, pues nos vemos pronto. Un saludo y un fuerte abrazo. Chao.